Viernes 4 de noviembre, programa número 65 en lo que va del año y 225 desde que comenzamos con esta propuesta. Esta propuesta que dice que si logramos desarmar una noticia falsa, habremos cumplido nuestro objetivo. Nos encontrás en la página Facebook de Estación Urbana, en el sitio web www.cadenaurbana.com.ar. Aparecen las letritas azules, presionás arriba y escuchás el programa. En Twitter, @FM Radio Urbana. En Instagram, Urbanario3. En YouTube buscas el programa Tenemos Patria y ahí vamos a aparecer nosotros. Nuestros contactos 500 515 500 909 o por línea WhatsApp y Telegram al 690 656 para mensajes de texto o audios. Estamos en José Ingenieros 366 de Barrio Serín. Bueno, vamos con los datos del tiempo, mis queridos oyentes. Los datos del tiempo dicen que hoy hubo 28 grados de temperatura máxima y 12 grados de temperatura mínima. Soleado, con un poco de viento. En este momento, pasaditas las 19, tenemos 26 grados de temperatura y hacia la medianoche se anuncian 17 grados. Sin posibilidades de lluvia. Para mañana sábado, 31 de máxima y 13 de mínima. Capicúa, mira, 31 y 13, recién me doy cuenta. Los vientos soplarán del nor-noreste a entre 25 y 40 kilómetros por hora. Estará mayormente despejado y el domingo estará parcial cubierto y tendremos una máxima de 31 grados y una mínima de 15 y los vientos también soplarán entre 25 y 40 kilómetros del nor-noreste. Bueno, vamos a saludar a nuestro querido operador y volvemos con las efemérides del día 4 de noviembre. Buenas tardes, Tony, ¿cómo estás? Un gusto volver a verte. Hola, buenas tardes, Normita, buenas tardes a todos, todas, todes. Como siempre decimos, nuestro programa está dedicado a la verdad y nada más que la verdad. Para eso cotejamos toda la información en medios locales, nacionales e internacionales, porque debemos seguir combatiendo las noticias falsas o fake news que tanto daños han hecho a nuestro país y lo siguen haciendo como al resto del mundo. Y hoy estamos pobres de frases. Tengo nada más que las dos frases a memorizar. Las que son permanentes. Las que son permanentes. Bueno, está bien. La primera dice: acordate que cuando te hablen de reforma laboral y reducir costos, vos sos los costos. Y la segunda: un pueblo sumergido en la mediocridad se condena al fracaso y a la miseria cuando sabe más de fútbol que de sus propios derechos. Y empezá vos si tienes efemérides. ¿No tenés efemérides de antes? No tengo efemérides de antes. Bueno, vamos. Sí, después tengo una historia muy interesante, protagonizada por nada menos que Joan Manuel Serrat, bien, con un tema bien, musical muy especial. Bueno, ya se van a enterar de qué se trata. Exactamente. Bueno, las efemérides del 4 de noviembre que nos dicen que en Argentina y el mundo sucedían estas cuestiones. A ver. Año 1922. El hallazgo de la tumba de Tutankamón. El arqueólogo inglés Howard Carter encuentra la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes, en Luxor, Egipto. Carter halló en perfecto estado la tumba del faraón que gobernara Egipto hasta su muerte a los 18 años, unos 1300 años antes de Cristo, en lo que se considera uno de los grandes descubrimientos arqueológicos de la historia. Una serie de fallecimientos de personas involucradas en el hallazgo que se produjeron en los meses siguientes dio pie a una posible maldición de los faraones por profanar la tumba de Tutankamón. La muerte más famosa fue la de Lord Carnarvon,
quien financiara a Carter. La muerte del arqueólogo, 17 años después de su descubrimiento, refuta esa idea. A ver, vamos con efemérides de 1964. Leo las más importantes solamente. Muere Ezequiel Martínez Estrada. Muere en Bahía Blanca uno de los mayores ensayistas argentinos del siglo XX, Ezequiel Martínez Estrada. El autor de Radiografía de la Pampa tenía 69 años y adhirió a la Revolución Cubana. Otras obras destacadas son La cabeza de Goliat y Muerte y transfiguración de Martín Fierro. Vamos con otra de 1979. El asalto a la embajada de Estados Unidos en Irán. Comienza la crisis de los rehenes estadounidenses en la embajada de Teherán. Estudiantes iraníes asaltan la sede diplomática y toman a 52 personas como rehenes. Pasarán 444 días hasta que recuperen la libertad. Irán reclama a Estados Unidos que le entregue al Shah, depuesto en febrero por la Revolución Islámica, que llevó al poder Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini, no me salía. El gobierno de Jimmy Carter se estanca en la negociación e incluso fracasa en una operación de rescate, mientras el Shah muere en el Cairo. El presidente demócrata, minado por el estancamiento económico, pierde popularidad por una crisis que lo llevará a una aplastante derrota ante Ronald Reagan en noviembre de 1980. El 20 de enero de 1981, día en que asume el ex actor, los rehenes recuperan la libertad. Más tarde se conoció la operación de la CIA para sacar de Irán a 6 diplomáticos que el día del asalto se habían escapado y escondido en la embajada de Canadá, un hecho que inspiró la película Argo. Bueno, esas son las efemérides. También hoy es el Día Internacional de la UNESCO, un recuerdo del 4 de noviembre de 1946, cuando se acordó crear el Organismo de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura. Bueno, Tony, vamos con la música y regresamos con toda la información. ¡Órale, órale, órale! ¡Estos pinches pendejos! La arrogancia que otorga el poder os la vais a comer. Mírales, 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 se ríen del pueblo. Como solución, nos quieren callar, nos quieren dormir, nos quieren sumisos para mantener tu resignación bajo su control. Democracia pestilente, estafa electoral, títeres que vienen y van en un circo caótico, dramático.
Bueno, sabemos todos que hoy habló Cristina Fernández de Kirchner por primera vez después del atentado contra su vida, ¿no? Desde Pilar, en el acto de la Unión Obrera Metalúrgica. Después vamos a estar recordando episodios de lo que ella habló, de lo que dijo. Muy certero, por cierto, desde mi punto de vista. Tony, vamos con los títulos internacionales, ¿te parece? Y así damos comienzo a este bloque de los titulares de las noticias internacionales. Alemania, el canciller Olaf Scholz inauguró la conferencia de los Balcanes Occidentales y animó a los países a redoblar sus esfuerzos para entrar a la Unión Europea. Bahrein. El Papa Francisco hizo un llamado al compromiso contra la discriminación y para el respeto a los derechos humanos. El Papa Francisco visita el país por primera vez y se reunirá con el rey Hamad bin Isa al-Jalifa. China. En una comparecencia junto al primer ministro chino Li Keqiang, Scholz subrayó que en los últimos tiempos el comercio con China se volvió más difícil para Alemania. El canciller alemán apeló a China a ejercer su influencia sobre Rusia para poner fin a la brutal agresión lanzada por Moscú contra Ucrania. Las declaraciones fueron formuladas por el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken en el contexto de la reunión del grupo. Mientras el canciller alemán Olaf Scholz criticó el desigual acceso al mercado entre China y la Unión Europea y su preocupación por las aspiraciones autárquicas de Beijing. Olaf Scholz se reunió con Xi Jinping y señaló que Berlín quiere desarrollar más lazos económicos con China, pero reconoció perspectivas distintas. Colombia. Petro aseguró que las prioridades del recaudo son de gasto social, educación, acueductos, vías, apoyo a madres cabezas de familia, entre otros. El mayor recaudo de la reforma está en los hidrocarburos, especialmente en el petróleo, o los llamados impuestos saludables. El Congreso aprobó la reforma tributaria del mandatario Gustavo Petro, dando luz verde al gobierno para recaudar unos 4.000 millones de dólares en 2023. El proyecto de reforma tributaria pasa a conciliación en las dos cámaras antes de la firma presidencial. La producción colombiana de café cayó un 12% en octubre por factores climáticos. Corea del Sur. El ejército movilizó decenas de aviones de combate tras identificar un gran despliegue de aeronaves de Corea del Norte. Cuba. La Asamblea General de la ONU pidió el fin del embargo de Estados Unidos que pesa sobre la isla. Solo Estados Unidos e Israel votaron en contra de la resolución titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero. Dinamarca. La primera ministra en funciones, Mette Frederiksen, inició las negociaciones políticas para tratar de formar un gobierno de centro. G7. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, pidió evitar la dependencia de China. Los países del G7 instan a Rusia a prolongar el acuerdo de cereales. Estados Unidos. Paul Pelosi, marido de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, fue dado de alta del hospital una semana después del ataque de un asaltante. El ex recaudador de fondos para el expresidente Trump, Tom Barrack, fue declarado inocente de actuar
ilegalmente como agente de los Emiratos Árabes Unidos. Guerra en Ucrania. Zelensky dijo: Rusia usa el terror energético porque no puede derrotarnos en el campo de batalla. Los que viven en Jersón deben ser sacados de la zona de las acciones más peligrosas porque la población civil no debe sufrir bombardeos, dijo Putin. La evacuación en Jersón también sigue adelante con la llegada de los primeros autobuses civiles a Dankoy, en el norte de Crimea. Kiev ha desminado ya más de 64.000 hectáreas de territorio liberado de la ocupación rusa, declaró el titular ucraniano del Interior. El gobierno de Irán negó estar apoyando militarmente a Rusia y ofreció a Kiev la realización de una investigación en conjunto sobre el uso de drones iraníes. Avanza la ofensiva ucraniana en Jersón, una región rusa ocupada desde el inicio de la invasión por las tropas rusas. La central nuclear de Zaporizhia volvió a quedarse sin energía debido al daño que recibieron las líneas eléctricas por bombardeos. Unos 4,5 millones de ucranianos se quedaron temporalmente sin electricidad el jueves por los ataques. El OIE, Organización Internacional de la Energía Atómica, informó que no ha encontrado indicios de que Ucrania intentara fabricar una bomba sucia. El canciller alemán Olaf Scholz y el presidente chino Xi Jinping se opusieron conjuntamente al uso o amenaza del uso de armas nucleares. El G7 está esperando más apoyo de seguridad para ayudar a Ucrania a protegerse contra los ataques a su red eléctrica por parte de Rusia. El primer ministro Denis Shmyhal informó que la nación cuenta con suficientes reservas de gas para este invierno. Mientras, Estados Unidos anunció una nueva ayuda militar a Ucrania valorada en $400 millones. Irán. Teherán conmemora el 43 aniversario de la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán en el año 1979. Irlanda. Los partidos de Irlanda del Norte y el gobierno irlandés respaldaron la decisión de Londres de no convocar en diciembre unas elecciones anticipadas en la región. Israel. El ex primer ministro Benjamin Netanyahu con los apoyos necesarios para formar gobierno al vencer en las elecciones de ese país. Italia. La primera ministra Giorgia Meloni se reunió con los líderes de la Unión Europea y mostró su compromiso con el bloque sobre sus opiniones nacionalistas. Líbano. El Parlamento validó la continuidad del gobierno interino del país frente al bloqueo político que atraviesan las instituciones libanesas. Nicaragua. El Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que las elecciones generales de hace un año estuvieron rodeadas de irregularidades. Pakistán. El ex primer ministro Imran Khan afirmó que reanudará la marcha de protesta que protagonizaba hacia Islamabad. En todo el país continúan las protestas de los seguidores de Khan, quienes bloquearon las principales carreteras. Twitter. Elon Musk iniciaría este viernes su ronda de despidos masivos según medios especializados. Y como noticia de último momento, Twitter despide a cerca del 50% de sus empleados a nivel mundial, según un documento interno. Aviación israelí ataca de nuevo población civil en la ocupada franja de Gaza, Palestina. Turquía y Rusia anuncian acuerdo de entregas gratuitas de granos a países necesitados. Plenario del Congreso colombiano aprueba reforma tributaria promovida por el presidente Gustavo Petro.
Presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, celebra instalación de equipo de transición. El jefe de Estado del Vaticano, el Papa Francisco, llega a Bahrein en visita que busca promover el diálogo global. Persisten acciones de violencia en Ecuador pese a declaración de estado de excepción. Rusia alerta de que el tope al precio del petróleo promovido por Estados Unidos podría extenderse al gas y a otros productos. En Bolivia se instala una mesa técnica sobre el censo en ausencia de los principales promotores del paro. Pyongyang advierte a Washington y Seúl sobre una fuerte respuesta a sus ejercicios militares. López Obrador critica la abstención de Ucrania durante la votación sobre el embargo de Estados Unidos a Cuba. La Comisión Internacional de Derechos Humanos inicia la investigación del caso de un migrante mexicano asesinado por la patrulla fronteriza de Estados Unidos. El presidente ecuatoriano confirma la detención de unas 670 personas vinculadas a una nueva ola de violencia. Y así damos por finalizado este micro de los principales titulares de las noticias internacionales. Para aquellos que quieran profundizar más en estos temas, pueden consultar los canales France 24, Telesur o la televisión rusa RT, que transmiten a través de la antena que está ubicada en la zona del Puente Negro por el sistema de la televisión digital abierta en nuestra ciudad. Y para aquellos que tengan el cable de Riotel, en el canal 408 y 401, pueden sintonizar Telesur y France 24. Bueno, vamos ahora con un resumen de página 12 respecto al acto donde habló Cristina desde Pilar, como ya lo dijimos. A mí una de las frases que más me impactó fue esta, que dice: no me di cuenta que intentaron volarme la cabeza. Bueno, página 12 dice esto, es de boca de Cristina, ¿no? Es posible recuperar el salario de los trabajadores porque ya lo hemos hecho. Es la primera aparición de la vicepresidenta en una actividad masiva tras el atentado. Hasta ahora solo había realizado actividades en su rol como presidenta del Senado. También se espera su presencia en el acto del Día de la Militancia la próxima semana. Cristina Kirchner reapareció este viernes en un acto organizado por la Unión Obrera Metalúrgica, la UOM, en Pilar. Fue la primera actividad masiva en la que participó la vicepresidenta tras el atentado. Al iniciar su discurso, afirmó que después de algunas cosas no hay mejor lugar que estar junto a los trabajadores y trabajadoras. Lo dijo en referencia al intento de magnicidio del que fue blanco en el marco de un plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica en la ciudad de Pilar. Tras las palabras de Abel Forlán, secretario general de la UOM, la vicepresidenta aseguró que va a hacer lo que tenga que hacer para lograr que el pueblo pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría en su primera aparición pública tras el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre. Voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que el pueblo, que nuestro pueblo, nuestra sociedad pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente. Volvamos a recuperar la alegría de que el sueldo alcanzaba. Vaca muerta va a ser una posibilidad cierta para los argentinos, pero no acostumbremos
a creer que algo nos va a salvar definitivamente. Lo único que nos va a salvar es nuestra organización como pueblo, porque cuando una sociedad apuesta a un commodity y no a la industria generadora de trabajo, a la innovación tecnológica, depende de los precios de circunstancias geopolíticas, alertó Cristina Fernández de Kirchner hacia el final de su discurso. Bajo el canto de las sirenas de las promesas que nunca se cumplieron, tuvimos durante 4 años un retroceso fundamental del que aún no nos pudimos recuperar, más allá de lo que cuestiono muchas veces en materia de gestión, señaló en referencia a la responsabilidad del actual gobierno. Quiero agradecer a todos y a todas que en momentos muy difíciles se acercaron y se siguen acercando con el cariño que nos dispensamos mutuamente. Voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente. Volvamos a recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez, la alegría de que el sueldo alcanzaba, la alegría de saber que hay futuro, que había futuro. Es posible recuperar el salario de los trabajadores porque ya lo hemos hecho. El mercado sigue presionando con el alza de precios, quiere una devolución porque tiene sus colocaciones en dólares. Quiero rescatar el esfuerzo que se está haciendo desde el Ministerio de Economía, pero es necesario que las organizaciones sindicales se involucren en la discusión porque el pato de la boda va a ser de nuevo los trabajadores y trabajadoras. En otro tramo de su exposición aseguró: no vengo a hablar en nombre de lo que vamos a hacer, sino en nombre de lo que hicimos. ¿Qué dirigentes políticos hoy hay en la Argentina? En la oposición todos han tenido actuación en gobierno de la Alianza, del gobierno de Macri. Y la otra novedad de la política la tenemos levantando el gobierno de los 90. Venimos a hablar en nombre de los 12 años de gobierno que sacaron al país de la crisis más importante. Hubo una etapa en la que pudimos desendeudar a la Argentina, recuperar la industria nacional, las fuentes de trabajo, los sueños, el ahorro. Hubo una Argentina en la que los trabajadores podían ahorrar. Fue hace muy poco tiempo, enumeró Cristina. Tenemos que volver a construir los sueños que nos arrebataron a través de promesas que nunca se cumplieron. Concluyó. Bueno, ¿qué tienes? ¿Tenés a Borroni? ¿Querés pasar a Borroni? ¿O vas con alguna otra? Bueno, la verdad que traje algo bastante, digamos, curioso, que sucedió hace muchos años. Siempre decimos de que la música a veces, o la mayoría de las veces, refleja situaciones. Y de lo que voy a comentar ahora, de nuestro querido Joan Manuel Serrat, que hace muchos años hizo una canción para aquella joven montonera que le escribió una canción casi secreta. Con esas manos de quererte tanto, pintaba en las paredes lucha y vuelve, manchando de esperanzas y de cantos las veredas de aquel 69. Detrás de esta canción homenaje a una militante de base de la izquierda peronista, La Montonera, compuesta y grabada a principios de los años 70 por Joan Manuel Serrat, se esconde una historia de interpretaciones ambiguas que durante años la mantuvo envuelta en un velo de intriga. El tema musical lo da a conocer en 1978 el Consejo Superior del Movimiento Peronista Montonero, previo al Mundial de Fútbol a jugarse ese año, a través de un flexidisco, formato que solía acompañar a las revistas, editado en México en una versión clandestina y con el objetivo de que circulara en nuestro país. Del lado A podía escucharse el análisis de coyuntura
en la voz del poeta Juan Gelman. En aquel